Hola, buenas tardes. Somos investigadoras del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Yo, actualmente jubilada, pertenezco a la Asociación de Jubilados del Sindicato Nacional de Antropología. Y estamos con la investigadora Guadalupe Zárate Miguel. Ella forma parte del grupo de académicos del Centro INA Querétaro. Es licenciada, maestra y doctora en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, fundadora del seminario Inmigrantes extranjeros en la historia de México en la Dirección de Estudios Históricos del INA, así como del Museo de los Milagros en el Santuario de la Virgen de los Dolores de Soriano, municipio de Colón, Querétaro. También es fundadora del Centro INA, del Centro Querétaro de la Imagen de la Secretaría de Cultura de Querétaro, del que fue coordinadora académica hasta julio de 2019. La investigación se ha centrado en la historia cultural y social y lo inició con el tema de la aportación de los inmigrantes extranjeros a la cultura mexicana. Entre sus resultados destaca el libro pionero México por el INA en 1986 y reeditado en 1918 como libro digital. En el año de 1995 inició el proyecto Memoria y Patrimonio Cultural en Querétaro, en el que la investigación histórica integró las tareas de rescate, estudio y difusión del patrimonio del Estado. Ha colaborado en la elaboración de guiones científicos y curadurías museológicas en exposiciones temporales, permanentes e itinerantes. Ha publicado artículos de divulgación. Es autora de cerca de 20 libros, entre los que destacan Un espacio para la memoria, la historia del Museo Regional de Querétaro, que recibió mención honorífica en el Premio Miguel Covarrubias 2001. Memoria Queretana, del cual van 2 ediciones y está en espera la tercera. Pioneros de la fotografía en Querétaro y el más reciente, Memoria de nuestro Querétaro, tradición, identidad y pertenencia. Ha impartido cursos de licenciatura y posgrado en las universidades de México y Querétaro, así como cursos de capacitación y diplomados para dependencias oficiales y la Universidad Tecnológica y Pedagógica de Colombia. Es miembro del Seminario de Cultura Mexicana y de la Academia Nacional de Historia y Geografía, filiales Querétaro, así como de la Red de Estudios Visuales Latinoamericana. Guadalupe, ¿qué nos podrías decir tú de tus investigaciones, de sus aportes a la conservación del patrimonio y a la sociedad mexicana, y así como de la situación presupuestal de los mismos frente a la situación del INA y del actual recorte del 75% para nosotros? Pues es una gran oportunidad que nos da nuestro sindicato de investigadores del INA para difundir entre la población cuál es la labor que desempeñamos en el instituto. Y bueno, yo mi carrera la inicio en la Dirección de Estudios Históricos como fundadora del Seminario de Extranjeros Inmigrantes en México. Y bueno, tuve ahí el placer de tener todas las condiciones para un desarrollo profesional muy importante, con teorías y metodologías que en ese momento estaban innovando la investigación histórica. Me establezco en Querétaro y de una manera un tanto fortuita comienzo a colaborar con el museo, cosa que fue muy importante en mi carrera porque he podido vincular la investigación básica, aquella que sale directamente de fondos documentales, de repositorios nacionales, locales, en fin, y la parte de la difusión. A veces en la investigación no es tan sencillo hacer ese recorrido, y no es que en mi caso haya sido sencillo, sino que por coyunturas, podremos decir que casi locales, ha sido hasta obligado pasar de la investigación básica a la socialización de los productos de investigación. Y en el caso de Querétaro, bueno, comienzo a colaborar con el Museo Regional y he seguido colaborando con el Museo Regional porque hasta la fecha el museo no cuenta con investigadores,
realmente es un espacio en donde sí hay, por fortuna, restauradores, museógrafos, en fin, hay toda una parte técnica, pero la parte de investigación académica no se ha podido establecer ahí, pues por la falta de plazas, de presupuestos. Entonces, desde hace pues ya más de 20 años, pues me arraigué, me establecí de alguna manera en estas tareas del Museo Regional. Físicamente estoy en el centro INA, pero una parte importante de mi proyecto de investigación es la investigación de los acervos del Museo Regional para de ahí elaborar exposiciones, guiones, catálogos, en fin, toda una parte que es muy importante porque los mexicanos tienen que saber que lo que ha llegado a manos de la institución está bien cuidado, que estamos cumpliendo con nuestra obligación de estudiar, de saber qué es, porque pueden ser objetos muy hermosos que a veces por sí mismo emanan su importancia, pero aún así hay que documentarlos. Y hay otros más sencillos, más complejos, en donde nuestro trabajo se ve, digamos, más la manera en que tiene que incidir un historiador. Estando ya en Querétaro, comenzando esta parte de investigación para exposiciones, resulta que tengo que atender a grupos que están defendiendo su patrimonio cultural y les hace falta argumentación histórica para presentarla oficialmente. Aunque los historiadores, por ley, no somos dictaminadores, como sí lo son los arqueólogos y los arquitectos, también nos toca, sobre todo a los que estamos en los estados de la República, incidir en esta parte social. Es decir, a veces tenemos que hacer investigaciones a solicitud de una petición muy concreta de un grupo que ve amenazado su patrimonio cultural. Y yo inauguro esta vertiente de mi trabajo en el INA, que es una vertiente que yo realmente estimo muchísimo, porque ahí es donde vemos para qué nos paga la nación y para qué sirve nuestro trabajo ya en la vida práctica. Pues inauguro esta vertiente con la comunidad otomí de Santiago Mixquititlán, que necesitaba fundamentar la defensa de su espacio ritual, que por cierto hoy de nuevo está amenazada. En este espacio ritual el plan era hacer un tianguis, una cancha de básquetbol y un estacionamiento. O sea, todo un espacio ritual. Entonces, bueno, hubo que hacer una argumentación histórica, ya que mis compañeros con razón me decían, es que es un espacio que no tiene construcciones. Nosotros no podemos argumentar la defensa de algo que no tiene construcciones. No, pues no tiene construcciones físicas, pero es toda una construcción, pues, ideológica, religiosa, conceptual, ritual, mítica, en fin, ahí es el centro de esta comunidad otomí. Y fue muy exitoso. O sea, realmente fue un trabajo que puedo decirlo modestamente, muy sencillo de hacer históricamente. Había que ir al Archivo General de la Nación. La comunidad tenía documentos también, eso ayudó mucho. En fin, bueno, ahí inicia esta vertiente. Y otros particulares que se iban a quejar de que querían modificar tal monumento, o a veces mis compañeros de monumentos históricos, los arquitectos, les faltaban evidencias para ser contundentes en un dictamen. Y ahí es donde empieza mi contacto con la fotografía, porque a veces una fotografía es una prueba irrefutable de la antigüedad que tiene un monumento. Entonces, bueno, esta parte de aplicación de la investigación histórica se dio de una manera pues bastante natural. Y a esto fue necesario ya hacer un trabajo más fundamentado teórica y metodológicamente, y de ahí surge el proyecto Memoria y Patrimonio Cultural de Querétaro, porque no podemos trabajar de a pedacitos. Si hacemos una investigación científica, tenemos que hacer un planteamiento general. No podemos estar haciendo tan pedacitos porque no vamos a acabar nunca. Y tenemos la obligación de llegar a conclusiones y de generar aportaciones. Entonces, con este proyecto integro aspectos que no había yo previsto en la primera etapa de mi trabajo como investigadora, como va a ser la conservación de patrimonio cultural, el rescate,
incidir directamente en campo, ir y decir, no pueden destruir eso, comunicarlo, hacer los trámites que se requieren, y de esa manera el primer gran triunfo, se puede decir, es el rescate, conservación, estudio y difusión de los exvotos del Santuario de la Virgen de los Dolores de Soriano, que es es realmente un lugar con una historia pues muy relevante, que tiene de peregrinos al año, es un santuario pues, de la región entrada a la Sierra Gorda de Querétaro, un lugar históricamente, etnográficamente muy interesante. Después de esto, también consideré que era importante ir creando archivo. Esta es una parte de la investigación histórica que a veces no hay la oportunidad de realizarla. Y lo que hacemos en Querétaro, bueno, lo que me ha tocado hacer es incidir en que se conserve sobre todo la producción fotográfica. De ahí que realmente una invitación del gobierno de Querétaro para crear una institución dedicada a la formación de acervos fotográficos, y es como se va a fundar el Centro Queretano de la Imagen. Mi trabajo en el museo continúa, o sea, nunca ha estado parado, y una parte muy importante pues es documentar lo que tenemos a nuestro resguardo, lo que tenemos en estos repositorios. Y uno de ellos ha sido la fotografía. Y ahí es donde actualmente sí tenemos un frenón, digamos, importante con el recorte presupuestario. Las fotografías para su mejor conservación tienen que estar resguardadas en sus guardas, se hacen con papeles especiales que hay que adquirir, no eso es cualquier papel, un mobiliario adecuado, y para su estudio y mejor consulta se tiene que digitalizar, y pues se ha parado, no tenemos un equipo adecuado como es una computadora con una capacidad de verdad fuerte, discos duros, en fin, toda esta parte de computadora. No tenemos escáner, necesitamos una buena cámara, necesitamos estos, digamos, instrumentos que ya son más en detalle, básicos como las mascarillas, los guantes, el medidor de temperatura, en fin, todos estos elementos que nos ayudan a que las fotografías estén bien resguardadas. Están en un estado, he de mencionar, algunas de regular a buen estado de conservación, pero tenemos que asegurarnos que duren 100 años más por lo menos. Y eso también se ha detenido, y bueno, es importante a la brevedad en ver que los recursos se nos pregunte, y de todo lo que les hace falta, cuál es lo más importante que atender de inmediato. Sé que no se podrá atender por las cuestiones que tenemos de la pandemia. Entendemos que hay prioridades, pero también entendemos que hay cosas que se tienen que ir retomando y que este brutal recorte pues las está afectando. Otra cuestión que se va a ver afectada es que el trabajo de campo, los recursos para consulta de repositorios nacionales y locales, pues se ha eliminado del todo, ¿no? Y esto frena la investigación que se está haciendo sobre el acervo histórico del museo, porque como había mencionado, no ha habido una académica, un académico que se ocupe específicamente del acervo histórico. Entonces se está en un proceso de documentar pieza por pieza, y hay piezas pues muy hermosas, hay piezas muy interesantes que bueno, creo que sí podemos apreciar mejor si las conocemos en todas sus particularidades. Hay algunas, aquí por ejemplo vemos, esta es una inauguración muy bonita de una exposición en el Museo Regional de Querétaro sobre fotografía. Fue la primera exposición de fotografía donde se hizo una curaduría pieza por pieza, y lo que vemos aquí es una mezcla de generaciones de fotógrafos, los más destacados de Querétaro y pues en nuestro museo regional.
también, bueno, este trabajo se ha difundido en conferencias, en libros, un libro de pioneros en la fotografía que editó Gobierno del Estado. Y bueno, aquí tenemos la inauguración del Centro Queretano de la Imagen, en donde está el secretario de Educación Pública, la secretaria de Cultura y nuestro director del Centro INA Querétaro, Manuel Naredo, en ese entonces. Y bueno, pues de seguir con estos recursos tan escasos, estos trabajos no van a culminar como deben de ser, que es la formación del primer catálogo de piezas históricas del Museo Regional de Querétaro. Y esto es muy grave, porque si queremos nosotros verdaderamente fundamentar exposiciones, aportar en este momento tan importante, tan visual, si queremos aportar para esta gran necesidad nacional que estamos viviendo ahorita, que es la educación y que es el uso de los sistemas como internet o como televisión, etcétera, la participación del INA es fundamental. Tenemos acervos maravillosos para documentar, para ilustrar la historia nacional y que nuestros niños y nuestros jóvenes puedan verdaderamente alimentarse por lo que es la riqueza de su propio patrimonio. Entonces, espero que se corrija a la brevedad esta falta de presupuesto que está dañando la investigación de una manera muy profunda y que gracias a nuestro trabajo no es completa ni será irreversible. En el INA seguimos trabajando, seguimos cumpliendo nuestras tareas institucionales a pesar de este recorte y cuando no se puede una cosa, se puede la otra. Pero lo que sí urge son los materiales para conservar bien nuestros acervos que están en nuestras manos y son nuestra responsabilidad. Gracias. Híjole, Guadalupe, pues qué interesante, sobre todo cómo cierras tu participación, porque estás tocando pues dos puntos esenciales. Uno, yo lo derivaría de hace 2, 3 años para acá, en donde al INA lo sacan de la Secretaría de Educación y pues tú has puesto de relieve la importancia de nuestra labor en la educación y que más que o junto con ser una institución de cultura es una institución fundamentalmente dedicada a la educación de diferentes generaciones, diferentes edades, o sea, de todos el conjunto de los mexicanos. Entonces me parece que es muy importante porque de alguna manera pues tocas un punto que ha sido álgido para nosotros y para la situación del instituto. Y por otra parte, pues estás tocando algo que el día de hoy precisamente se está discutiendo. O sea, frente a estos retos que nos pone la vida, cómo vamos a hacer frente a los sistemas educativos y la labor tan importante que desde el instituto se puede hacer para todo esto. Guadalupe, yo no sé si tú quieras agregar algo para dar por concluida esta pequeña charla en la que el Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia del INA quiere hacer patente la importancia de la investigación que desarrolla el instituto, sus investigadores, y lo grave que puede ser el recorte del presupuesto para que se siga desempeñando las diversas labores que se realizan por parte de la institución. En el caso de Guadalupe nos está hablando de esto, ya nos habló Sergio de la cuestión arqueológica en Teotihuacán, Ceci nos hablaba de la cuestión de los peritajes y de la importancia para el conocimiento de lo social, y bueno, pues yo creo que es una muestra de la variedad de tareas que desempeña el instituto y su importancia. No sé si quiera cerrar, Guadalupe. Únicamente pues para decir que es una gran oportunidad que agradezco de difundir lo que hacemos en el Centro INA Querétaro, sobre todo la investigación histórica que yo desarrollo. Y bueno, pues hacer este llamado que nuestro trabajo no es únicamente para el turismo, que está muy bien que se aproveche, que está muy bien que todo salga con una información pues objetiva, una información seria y también el peso tan importante en la educación. Sobre todo ahora en esta situación, yo creo que nos confronta con algunos temas que ya tiene rato que habíamos dejado a un lado, como son las historias regionales, la integración a los libros de texto,
Y bueno, esta es una de las luchas también que me tocó desde que llegué a Querétaro participar. No estamos a veces muy conscientes cuando estamos dedicados al 100% a un solo tema, de que formamos parte de un debate nacional, de un debate ideológico, donde se confrontan diferentes versiones y muchas de ellas son totalmente ideología. Han faltado investigación. A mí me tocó, por ejemplo, Memoria Queretana no ha sido tan reeditado ese libro, porque es la primera investigación basada en fuentes documentales sobre la formación del Centro Histórico de Querétaro. Había relatos, cuentos, eh, Vox Populi podríamos decir, pero no había una investigación de archivo, de un seguimiento a lo largo de varios siglos para explicar por qué existe este patrimonio cultural, quién conserva y quién destruye. Entonces, la participación del INAH en la sociedad tiene muchas vertientes. No es únicamente la investigación, como es el caso de las universidades, sino que tenemos una función fundamental para la gobernabilidad y para la identidad, las identidades nacionales. Pues muchas gracias por la oportunidad. Gracias a ti, Guadalupe.